Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les agradezco mucho por estar acá con nosotros para hablar de un tema muy importante. Hoy día vamos a hablar del liderazgo, un tema que está muy en boga y además, más todavía, con las tecnologías que han traído, digamos, la pandemia digamos, todos los retos que han venido a ese respecto. Para esto, estamos con una invitada de lujo, estamos con Susana Sugano. Ella es administradora de empresas y MBA de la Universidad del Pacífico. Cuenta con un diplomado en dirección de capital humano, uno en comunicación corporativa y una especialización en innovación estratégica. Es ejecutiva senior con más de 20 años de experiencia en recursos humanos en los sectores de educación, ingeniería, minería, hidrocarburos y gobierno. Y actualmente se desempeña como directora del área académica de Factor Humano, Gestión Pública y Derecho de la Escuela de Posgrado de la UPC. Así que, Susana, muy bienvenida, mucho gusto de conocerte. No, muchas gracias a ti, Sebastián. De verdad, encantada de poder tener este conversatorio. Como tú dices, el tema del liderazgo es como que siempre está dando vueltas, ¿no? Pero siempre también tiene que estar en el contexto bajo el cual vivimos, ¿no? Y eso es un poco, pues, la idea de poder intercambiar algunas ideas, ¿no? Y bueno, generar, pues, ahí conocimiento compartido. Claro, y un tema también digamos, que se ve como una de estas habilidades blandas, no es una habilidad como que se vea tan dura. Obviamente que uno puede tener herramientas y un enfoque más académico al respecto, pero no es como aprender matemáticas. Entonces, por eso siempre es muy interesante tener una pronte de una persona que, digamos, conoce más el tema de una manera más concreta, objetiva y académica. Así que estamos encantados de poder contar con tu presencia. ¿Ah? Gracias a vos y a ti nuevamente. No, de nada. Bueno, entonces, para partir un poquito la conversación, yo ahí lo toqué un poco en la introducción, pero ¿cuál consideras tú que ha sido el mayor cambio de los, que han tenido que llevar los líderes de gestión de personas después de la pandemia? ¿Ya? Con los cambios que ha habido en el lugar de trabajo con la pandemia. ¿Cómo tienen que actuar los líderes de gestión de personas ahora? Sí, sí, es una pregunta muy interesante y en verdad siempre está también en transformación. O sea, uno de los temas que nosotros mencionamos de la importancia del rol que tiene la gestión de personas, la gestión del talento, es que debe acompañar la estrategia del negocio, ¿no? Y si nosotros vemos y comparamos, pues, ¿no? El antes o después, pero todavía estamos ahí en transición, ¿no? Hay estudios, ¿no? Sí, pues reportes que dice que si bien no ha cambiado todo, ha cambiado casi todo, ¿no? Claro. La transición creo que más importante es el hecho de haberse concentrado también en las personas. Entonces, las áreas de recursos humanos no han pasado a fijarse más en el bienestar de los colaboradores, en ya ver ese equilibrio que se necesita entre esta modalidad híbrida que ahora estamos viviendo, ¿no? En primer lugar, todos estuvimos en conceptos de teletrabajo o trabajo remoto, propiamente dicho, ¿no? Y ahora estamos regresando con mayor fuerza, pero ya también la gente ha sabido apreciar las bondades de estar desde, en verdad, cualquier sitio, ¿no? En ese sentido ya se ha pasado pues de un tema de ver cuál es la preocupación del colaborador, temas como employee experience, ¿no? Una cultura centrada en el colaborador, también han estado entrando con mayor fuerza, pero siempre, como decimos, acompañando cuáles serán las prioridades del negocio, ¿no? Entonces, ese equilibrio es el que tiene que mantener un gerente de recursos humanos o un director de área, de tal manera de sí, ¿no? Saber que las preocupaciones pueden seguir estando en mejorar la rentabilidad, ¿no? Ver cuáles son las estrategias de crecimiento del negocio, ver cómo es que la empresa también aporta a la sostenibilidad, ¿no? Este otro concepto que cada vez entra con más fuerza, la sostenibilidad ¿no? De los negocios. Y en ese sentido es ver cuáles son las competencias que ahora necesitan los colaboradores para estar en línea. Yo creo que esos han sido los mayores retos, ¿no? Que es virar un poco hacia dónde tenemos que centrarnos, ¿no? Poner al colaborador en el centro, ¿no? Y saber esa preocupación de balance que debemos tener frente
¿no? A una posible pandemia, esperamos que no, como decimos, no hay que tocar madera, de que no sea así, perdón. Oye, ojalá que no, pero Eh, eh, bueno, eso también es otro tema del teletrabajo, ¿no? Que ahora lidiamos con el cruce, con actividades familiares, personales, ¿no? Pero en ese sentido es comprender que aún así tú puedes ser tan productivo o más de lo que era antes de la pandemia. muy interesante, Susana. Oye, tú dijiste ahí que había cambiado casi en 180 grados la forma en que trabajamos. Y hay un tema que a mí me gusta mucho, que es como la cultura organizacional, cómo crear una buena cultura organizacional. ¿Mm? Y te quería preguntar, ¿cómo crees tú que en estos momentos, ya post pandemia, con tecnología remota, acaba de salir la ley de teletrabajo, Correcto. y cómo podemos crear una buena cultura o tal vez una cultura igual de buena que la que había antes, pero con herramientas distintas, con una realidad distinta? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué crees tú? Sí, ahí en ese sentido es realmente, ¿no? Ver cómo se quiere trabajar. Entonces hay que repensar las formas de trabajo que la empresa va a seguir de ahora en adelante, ¿no? Entonces dejar prácticas obsoletas, ¿no? Dejar modelos pues que prácticamente deberían desaparecer, dadas, ¿no? Estas pruebas que ahora tenemos, dadas las cifras, ¿no? De productividad que nos avalan un trabajo híbrido cuando se puede, ¿no? Y tener modelos flexibles. Entonces, en ese sentido, pues es no tanto el control que pudimos haber sentido en prácticas, ¿no? De gestión anteriores, sino más enfocarnos en la confianza del que colaborador va a obtener los resultados, ¿no? Entonces, esa cultura relacionada a sí, ¿qué cosa es lo que nos une? ¿No? ¿Cuál es el propósito de la organización? Entonces, ya hablar acerca de qué es lo que realmente motiva a los colaboradores a seguir en una empresa u otra, ¿no? Es esa potencia que puede tener, ¿no? Las estrategias del liderazgo, la misma estrategia en sí de la empresa, pero sobre todo mantener una comunicación horizontal, ¿no? Son como que fuentes importantes que soportan una nueva forma de trabajar, ¿no? Y en ese sentido, pues la flexibilidad, la adaptabilidad, equipos ágiles, ¿no? Es algo que también se pone sobre la mesa de cómo ¿no? Las empresas están generando confianza en los colaboradores, ¿no? De que están completamente preparados y si no están completamente preparados, la empresa también está empujando a los conceptos de upskilling y reskilling, de tal manera pues que se puedan acoplar a estas nuevas necesidades. Ya, perfecto. Sí, pues, de hecho, había un gerente de recursos humanos famoso que decía que la cultura organizacional era lo que hacían los colaboradores cuando nadie los estaba viendo. Entonces, obviamente, en la época en que estábamos todos en un lugar físico común, básicamente uno veía qué es lo que estaban haciendo más o menos todos, sobre todo después cuando ya no habían oficinas como delimitadas. Por eso encuentro que es un desafío bien bonito hoy en día, que es que como el lugar de trabajo se ha atomizado, se trabaja en base a confianza, pero el desafío es trabajar mucho más en la cultura. Entonces la cultura ahora ya es algo que está realmente en el centro, y yo creo que ha sido positivo, Sí, que es bien sí, interesante. correcto. ¿No? Como tú bien dices, eso de que no necesitas a alguien para hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Claro, Y ahora se ha potenciado en dar inclusive esa milla extra, ¿no? No solamente lo que tienes que hacer, sino esa claro. capacidad creativa y de impulsar y de empoderar para que la misma gente tome esa corresponsabilidad de seguir pues generando valor. Y eso es lo que buscamos, una actitud frente a eso, ¿no? Una actitud de capacidad de aprendizaje, ¿no? Que ahora lo otro que se dice es que el error no debe ser tomado pues como una especie de castigo y algo que hay que ocultar, ¿no? Al contrario, no son oportunidades de aprendizaje, siempre que sean eso, ¿no? Oportunidades de aprendizaje, ¿no? Para no volver a caer en lo mismo, pero esa generación de seguridad psicológica, ¿no? Es como que diciendo, el fracaso es aceptable,
vamos a aprender, ahora hay que explorar nuevos temas. ¿Por qué? Porque el contexto es así, o sea, esto del mundo buca, aunque ya pasó a otra terminología, ¿no? De que las cosas son no lineales, ¿no? La gente está más ansiosa de saber qué va a poder pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, todo puede cambiar y nada está dicho, como dice. Solamente tenemos que estar, ¿no? Ahora el tema es respirar hondo y seguir adelante, ¿no? Sabiendo que tienes pues gente que realmente soporta tu trabajo, ¿no? En todo sentido de la palabra. Oye, Susana, y tú ahí deslizaste en la primera parte de tu respuesta la importancia de la comunicación. ¿Ya? Y como líderes, yo como líder dentro de Book, para mí siempre ha sido un tema que he considerado muy importante. ¿Ya? Y con la pandemia, obviamente, se realzó su importancia. ¿Por qué? Porque tuvimos que hacer comunicaciones muy importantes. O sea, ya sea con las medidas que estábamos tomando para poder proteger la salud de los colaboradores, problemas económicos que puede haber tenido la empresa, medidas económicas para poder lograr más eficiencia, más eficacia, salvar el negocio. Eh, ¿qué nos podrías decir, qué consejo nos podrías dar a los líderes en ese aspecto? ¿Cómo mejorar la comunicación de los equipos en esta vida remota post-pandémica? Sí, ese es un tema sumamente importante, el no dejar de comunicar. Y, incluso si no dices nada, estás comunicando, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra, ser transparentes y ser coherentes. Porque eso es lo que busca, ¿no? Eso es lo que buscamos, que nos digan las cosas, ¿no? Las que nos pueden decir, pero, pero que nos digan las cosas con transparencia, o sea, nosotros vamos a entender, ¿no? Sabemos que la situación no es difícil, perdón, puede ser muy difícil y en ese sentido, si se genera esa conexión con la organización, con la cultura, con el propósito, o sea, las personas van a entender que las empresas están haciendo todo lo posible por salir adelante, o sea, nadie quiere fracasar, ¿no? En ese sentido, y sabemos que hay muchas personas directa o indirectamente relacionadas que pueden depender de un trabajo, pero es eso, ¿no? Que todos estamos, ¿no? Luchando, que no es el esfuerzo de uno, ¿no? Solamente y de la gerencia general, ¿no? Ni de los colaboradores, sino es cómo sacamos todos adelante, ¿no? De la situación. Entonces, pero lo que sí es importante, como mencionaste, uno, tener líneas de comunicación abierta, bidireccionales, horizontales, todas las que se pueden. Lo que se decía mucho en la pandemia es que comunicar, 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 mientras más comunicación mejor, validar los mensajes. Eso a veces nos olvidamos, es como solamente decimos de una sola vía y es saber qué ¿no? Interpretas de lo que se ha dicho. Entonces, la comunicación es eficiente siempre y cuando se logren ¿no? esos cambios comportamentales o esas acciones que corresponden a las personas que se les dirigía esa comunicación, ¿no? Y para ello también es importante desde la empresa aprendamos a escuchar, ¿no? Aprendamos a hacer preguntas también, ¿no? Eso genera pues confianza, no es que la cabeza es lo que sabe todo, ¿no? Y el resto no, al contrario. Como hemos estado comentando, ante situaciones y contextos cambiantes, lo más importante es estar conectados para poder adaptarnos a los cambios que se vienen. Y ahí el rol pues de la comunicación interna, de saber quiénes son los voceros, de identificar también líderes internos que nos pueden ayudar, no necesariamente por la posición que tienen, ¿no? Sino personas que también pueden influir y de buena manera, ¿no? Teniendo resultados también de cohesión. Entonces, eso es como que es importante mapear, ¿no? Nuestras redes de comunicación interna, entender que son diferentes grupos, ¿no? Somos una empresa, pero podemos tener diferentes grupos y formas de comunicarnos, no todos vamos a entender el mismo idioma, ¿no? Y en ese sentido, sí, siempre validar lo que se está diciendo, validar que se está comprendiendo cuál debe ser el mensaje, y mientras seas, como digo, coherente, ¿no? Entre lo que dices y lo que se hace, ¿no? Esto va a salir adelante. Claro, y ahí
me parece importante también, o sea, conocer las redes de comunicación de la empresa y también conocerse a uno mismo como comunicador. O sea, cada uno tiene un estilo con el que nace, obviamente uno puede ir puliéndose en el camino, Ujú. pero hay líderes que son más extrovertidos, líderes que son más introvertidos, a los que les falta alguna cualidad o tienen algún área de mejora, se pueden apoyar en alguien más de la organización. Entonces, es un tema interesante también autoconocerse como líder, hacer ahí una introspección. Sí, sí, ciertamente no todos somos iguales, cada uno pues tiene diferentes, como bien dijiste, estilos, pero sí hay que comprender que si tenemos equipos a cargo tenemos un rol que cumplir, independientemente de que si somos súper extrovertidos, ¿no? ¿no? O si somos más pues de tener un perfil bajo. Al momento sobre todo en momentos pues complicados, ¿no? Los colaboradores van a voltear al líder. ¿No? Entonces, eso es lo que es, ¿no? Como tú dices, el autoconocimiento es también saber cuál es la responsabilidad que tú tienes como cabeza de equipo, ¿no? Y no puedes dejarlo a un lado, o sea, viene con el puesto, Claro, ¿no? no, sí es cierto, obvio. Así como tienes otras responsabilidades, ¿no? El equipo va a ver primero al que está en la cabeza dirigiendo. Entonces, en ese sentido, sí, es también, ¿no? Como dices, conocer el área de recursos humanos, en todo caso, tiene que fortalecer esas habilidades y en verdad, pues, practicar y practicar y practicar, como cualquier habilidad que se va desarrollando, hay que ponerlo en práctica porque si no se va a quedar en la teoría. Claro, claro. Oye, Susana, y cuéntame un poquito, ya el trabajo remoto, el trabajo vídeo es una realidad. ¿Y cómo crees tú que nosotros podemos, como líderes y las organizaciones en general, potenciar a nuestros talentos que están de manera remota, digamos, para que no queden abandonados ahí, cómo ellos se puedan sentir como más desafiados, parte de la organización? Cuéntame un poquito cuál es tu opinión al respecto. Sí, bueno, y ahí yo creo que primero es generar, como tú bien dices, esa cultura fuerte, a pesar de que la gente esté de manera remota o en lugares dispersos, ¿no? Inclusive ahí existe un modelo, creo que es de Deloitte, ¿no? En donde habla acerca de cómo generar una empresa irresistible, ¿no? Y eso es independientemente, pues, de aspectos físicos o en todo caso tecnológicos, ¿no? O sea, es como que encontrar un lugar que realmente te genere ese vínculo con ¿no? Con el propósito, como mencionamos, que la gente esté involucrada, que vea que la gerencia también esté involucrada, o sino que haya oportunidades de desarrollo, ¿no? Que hay ya siempre un ambiente positivo y una confianza en el liderazgo, entre otros aspectos que se mencionan en ese modelo. Entonces, en ese sentido, ahí sí viene temas de cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos para seguir compartiendo información con los colaboradores, ¿no? ¿No? Seguir generando proyectos, ¿no? Independientemente de donde te encuentres, ¿no? ¿Cómo es que fortaleces los temas de inclusión, ¿no? Y no olvidarte, pues, que la gente está en todos lados, ¿no? ¿Cómo generas también oportunidades, como decíamos, de que los proyectos pueden ser realizados desde cualquier lugar en el cual te encuentres, ¿no? Y en ese sentido, el área de recursos humanos tiene que estar siempre ah, touching base, tocando base con todas, ¿no? Con todas las áreas y con los gerentes, ¿no? Para ver de qué manera los potencia, ¿no? Y también escuchar a los colaboradores, ¿no? También, nuevamente el tema de comunicación se vuelve un aspecto importante en el trabajo remoto, ¿no? Y los mecanismos, las tecnologías, ¿no? Por supuesto, todas las plataformas digitales han tomado mucho impulso, ahora tenemos mayores accesos, ¿no? Nos pueden permitir procesar la información, base de datos compartidas, comunidades de conocimiento compartidas, ¿no? Igual cómo te vas enterando de los logros, acá importante es también rescatar los logros, ¿no? No solamente qué cosa es lo que tienes que hacer, sino mira todas las cosas que vamos logrando, eso va generando pues que sí, ¿no? Vayas haciendo check, check, check en estos
eh, retos que se te van presentando, ¿no? No todos tienen que ser de, ¿no? alcanzados al mismo tiempo, sino justamente es, mira lo que estamos haciendo, mira lo que estamos logrando, esto hemos aprendido, ¿no? Y lo quiero compartir. Entonces, yo creo que eso es lo que va a ayudar a que se refuerce el trabajo en equipo, aún estando en remoto. Perfecto. Y también yo creo que es importante decir que no solamente es potenciar el talento dentro de la empresa, sino que hoy en día, por lo menos yo te lo puedo decir como desde mi experiencia propia, casi todos los candidatos, por ejemplo, que yo pregunto, oye, ¿por qué quieres trabajar en Book? Me dicen la primera o la segunda porque puedo trabajar remoto. Entonces ya realmente es algo que como marca empleadora Sí. eh, ya es algo que es un must. O sea, obviamente hay rubros que no pueden, pero Sí, es una realidad. exacto. ¿No? Y también hay, hace poco, bueno, ya tenía, ya hace poco no, pero en el 2021, o sea, el año pasado salió, pues, cómo es que habían variado los aspectos más valorados por personas que quieren recolocarse, ¿no? Y en primer lugar estaba el tema del trabajo flexible, ¿no? El que haya esa posibilidad, ¿no? Es más, en Estados Unidos, y bueno, porque hay estudios de ahí, se está hablando de esta Great Resignation, ¿no? Que las personas están renunciando a sus trabajos porque realmente, pues, las empresas quieren regresar a un esquema anterior de presencialidad y no, o sea, se está valorando ese equilibrio de vida, ¿no? Y que en lugar de pasar 2 horas en el tráfico, puede ser mucho más provechoso estando en tu casa o en el lugar donde tú prefieras, es calidad de vida frente a estar estresado, Sí, rodeado de claro. autos. Entonces, sí, es comprender que eso es una realidad y no puedes cegarte, como tú bien dices, para aquellos puestos que lo permitan, a otros puestos que todavía van a seguir siendo presenciales, pero en donde se permita, ¿por qué no? ¿No? O sea, si hubo 2 años de prueba y funcionó, ¿no? ¿Qué otras pruebas necesitamos? Pero bueno, va a depender también de esa, ¿no? De ese propósito, de esa imagen que quiera la empresa generar, ¿no? De buen lugar para trabajar, ¿no? O buenas prácticas, pero como decíamos, no olvidar esa mirada que tuvieron hacia el colaborador, ¿no? Que fue muy especial, creo yo, ¿no? La gente, había mucho sentimiento de cooperación y de comprensión y de empatía, ¿no? ¿Por qué dejar esas cosas que nos hacen más humanos, ¿no? Y volver a esquemas un poco duros, ¿no? O sea, no voy a decir que no es importante, ¿no? Productividad, rentabilidad, entonces eso va a venir como consecuencia de que las personas dan lo mejor de sí mismas para la organización, ¿no? Entonces, es un poco repensar cuál debe ser el mensaje que queremos darle a los colaboradores. Claro, claro. Y obviamente no necesariamente por estar ahí físicamente en la empresa, estando fiscalizados, las personas van a rendir mejor. O sea, ya de partida, si el postulante me está diciendo, yo valoro mucho poder trabajar desde mi casa, quiere decir que probablemente ese postulante va a rendir muy bien trabajando desde su casa, obviamente esperando que alguna vez se aparezca por la oficina también, para conocernos en persona, poder empatizar, eh, Sí, hacer dinámicas presenciales. en realidad, nosotros como seres humanos, naturalmente, no, nos gusta o sea, nos gusta esa cercanía, ¿no? Claro, Y sí es bonito reencontrarte con la gente, ¿no? Que, oye, hace 2 años, uno, ¿no? Que de repente ha ingresado a trabajar durante la pandemia, entonces nunca se conocieron en persona, y es, ay, ¿no? Eres tú. claro. Y ese sentimiento de que estamos juntos, ¿no? De que por fin nos vemos, ¿no? De verdad que también es simpático. Entonces, no dejar ese cariño que, no voy a decir que todos debemos estar abrazándonos y besándonos, no, ¿no? Pero sí nos une y genera un vínculo diferente. Pero eso no quiere decir que también podamos seguir trabajando de la manera que hemos estado haciendo de manera remota
estos 2 últimos años, ¿no? Claro. Oye, Susana, y bueno, ya, última pregunta, para no abusar mucho de tu tiempo, pero es una pregunta difícil, así que vamos a ver. No, no nos va. Pero es importante. ¿Tú cuáles crees que son como los escenarios y los desafíos que van a enfrentar las áreas de gestión de personas en el futuro del trabajo? ¿Y cuál crees tú que va a ser el rol de la tecnología? Me imagino que estimas que el rol de la tecnología va a ser alto, porque ya la tecnología es como el presente, digamos. Sí, sí. A ver, los diferentes escenarios son, como dicen, ¿no? Mismo Avengers, ¿no? Múltiples. Mm. En a lo que le gusta, a lo que le gustan los cómics. Pero, pero básicamente lo que sí se viene es eso, ¿no? De todas maneras viene el tema de la tecnología, viene el tema que los tipos de trabajo o las formas van a cambiar rápidamente. Lo que se dice, pues, que en el 2030, ¿no? El 70% de los trabajos que actualmente conocemos, ¿no? Van a dejar de existir, que va a migrarse más, ¿no? Los temas más operativos van a ser más temas de robótica, de inteligencia artificial, ¿no? En ese sentido, pues lo que se va a requerir no van a ser tanto los trabajos manuales, sino al contrario, ¿no? Aquello que vaya evolucionando a la velocidad de la tecnología. Entonces, si en 2030 ya, si en 8 años, 7 años, el 70% de puestos van a cambiar, lo que debe hacer el área de recursos humanos es siempre estar atentos al contexto, o sea, no tanto mirar hacia adentro, también mirar hacia lo que se viene, ¿no? Y que fue lo que partimos, de la mano con la gerencia general, ¿no? De la mano con la gerencia general, así cómo se quiere posicionar la organización, dónde van a estar sus ventajas competitivas, ¿no? Qué cosa es lo que va a ser sostenible, cuáles son aquellos nuevos negocios en donde se va a entrar, ¿no? Cómo va a seguir siendo pionero dentro de la industria donde se va a mover, ¿no? Y eso es lo que tiene que estar atento el área de recursos humanos para poder tener a la gente correcta, ¿no? En el tiempo de prepararse, prever, se abra mucho, pues que las tecnologías nos van a ayudar a un tema de prospectiva, de poder, entre comillas, adelantarnos o poder acotar dichos escenarios y poder tomar decisiones más acertadas. Entonces, ¿cómo desde el área de recursos humanos nos estamos preparando? Es difícil, pues porque eso es el futuro, ¿no? Entonces, pero, pero estar atentos, estar atentos. ¿Y cómo vamos incorporando tecnología? No podemos decir, no, yo no quiero meterme, no, eso es para los más jóvenes. O sea, no, todos estamos en la empresa, jóvenes, ¿no? Las diferentes generaciones, ¿no? Ya estamos, ¿no? Los baby boomers son cada vez más poquitos, ¿no? Las generaciones X estamos ahí, ¿no? Ya la generación Y, ¿no? Se viene la Z, ¿no? Y no sé qué más nombres le vayamos a poner a las futuras generaciones, es también comprender, ¿no? En los contextos bajo ellos, cómo se han eh, formado, ¿no? Y no pensar pues que todos vamos a actuar de la misma manera, y no, sino es cómo vamos adaptando y sacando el mejor provecho de las competencias de las nuevas generaciones, porque tienen muchas competencias, no se quedan callados, ¿no? No, siempre se atreven, están pensando más ¿no? En este mundo verde, ¿no? En las tecnologías verdes, eso es lo que va a primar. Cómo vamos adaptando poco a poco y vamos incorporando este tipo de conceptos, ¿no? Va a hacer que nuestra empresa también siga prosperando al ritmo que necesitamos que prospere. Claro, yo creo que eso es muy importante, el ritmo. Ujú, ¿Qué pasó? O sea, tuvimos el tema de la pandemia y fue así como un poco, nos estábamos haciendo los locos, como dicen acá en Perú, ujú. con esto de la tecnología. Ya existían toda esta tecnología de poder trabajar de remoto y no lo usábamos. Y de repente, de un día para otro, fue como, hoy existe Zoom, existe Meet, existe toda esta tecnología y no la estábamos aprovechando. Y qué buenas que son. Entonces las empezamos a usar. Claro, ¿Sí? exacto, ¿no? Las empresas que ya lo venían utilizando, ¿no? O sea, como que probando, ¿no? Entonces, no, Claro. no se les hizo tan difícil.
Entonces es como que, ok, estamos ya fuera de la oficina, pero tenemos esto, ¿no? Entonces fue mucho más natural y fue más rápido la adaptación, pero fue porque ya quisieron probarlo desde antes. Entonces eso, ¿no? De estar probando cosas, eh, no nos hace daño, al Claro, contrario, al contrario. y tiene que ser, o sea, yo creo que algo que es bien importante es que tiene que ser incremental, o sea, no, muchas veces como que es como que se levanta el gerente de recursos humanos y dice, ya, voy a transformarme digitalmente, y al final esas decisiones que son tan de un día para otro, es difícil que funcionen bien. Lo correcto es cambiar la mentalidad, decir, ok, Sí, ¿de qué correcto. manera puede ser la tecnología para este proceso, para este otro proceso? Eso es el concepto de las metodologías ágiles, ¿no? Que es incremental, ¿no? No es que estás haciendo pieza por pieza de algo, ¿no? Sino es que primero partiste de, no sé, voy a inventar, de un patín, ¿no? De unos patines, ¿no? Después cambiaste a la bicicleta, después cambiaste a la moto, después cambiaste al carro y después, no sé, pues al carro que vuela, ¿no? Entonces, es incremental y no por partes, no es que es una rueda, dos ruedas, tres ruedas, ¿no? No. Y pensar así es a veces pues como disruptivo en cómo estuvimos acostumbrados a generar proyectos y cómo ahora el mundo necesita que saquemos productos mucho más rápidos, productos y servicios. Em, pero así es, ¿no? Es un proceso. Las personas que más rápido adopten estas prácticas las vamos a ver todavía, ¿no? En, en unos 5, 6, 10 años, y las empresas que no, como todo, ¿no? También van a ir transformándose o quedándose. Es Sí, no, normal. y obviamente invitamos a todas las empresas a que empiecen a tratar de subirse a esta ola porque después cada vez se hace más difícil subirse al carro porque obviamente todas las empresas y el que último se sube ya de repente tal vez ya no se subió. Exacto. Entonces No, ya hay que tu atreverse. velocidad no va a ser suficiente, como tú bien dices, para estar ahí entre los primeros. Ujú. Bueno, oye, Susana, fue pero un gusto conversar contigo, un gusto conocerte también. Te quiero agradecer por tu tiempo. Y bueno, espero que ahí estemos en contacto para tener alguna otra conversación de algún otro tema interesante de gestión de personas. Y espero Cuando verte quieras. Sí, a ti nuevamente, Sebastián, por esta oportunidad. Le he pasado súper bien. pronto. Qué bueno. Yo ¿No? también. Disculpa un poquito a mi perrita, pero, pero en todo caso es parte de esa nueva realidad. O sea, creo que nos aterriza a cómo estamos viviendo ahora el mundo, y eso no quiere decir pues que sea mejor o peor, sino es diferente, ¿no? Es diferente, y lo importante es disfrutar ese camino, ¿no? Siempre se dice que uno lo que tiene que sentir pues es esa satisfacción al final del día, que hizo las cosas bien, ¿no? Y dejó todo lo que pudo en la cancha. Esa sensación, ¿no? Es como que te genera esa satisfacción final de que sí, ¿no? Vale la pena. Claro, claro. Bonito mensaje de cierre. Muchas gracias, Susana. Listo. Bueno, cuando quieran, entonces estamos a disposición. Sí, yo también espero que podamos seguir manteniendo una conversación, y ya nos estaremos viendo y conociendo pues en algún momento para darnos un abrazo. De todas maneras, pues, mucho gusto.